Hola, ¿qué tal? A ustedes como siempre, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Metrópoli. Recuerden que somos el programa institucional del Consejo de Bogotá. Hoy haremos un recorrido por los temas más analizados y estudiados en el Cabildo Distrital, pensando siempre en el bienestar de los habitantes de la capital de Colombia. Soy Juliana Herrera, como siempre, les digo bienvenidos. Iniciamos hoy con la denuncia del cabildante Fernando López de la bancada de Cambio Radical, quien señaló que la devolución de los pagos de valorización que se van a realizar en los próximos meses a los capitalinos deberían entregarse con los intereses por la mora en los pagos. Desde el Consejo de Bogotá, el concejal Fernando López manifestó que desde los 162.846 millones recaudados por valorización, el IDU ha recibido rendimientos financieros por más de 2.871 millones, que los ciudadanos cumplidos no tendrán derecho a recibir. El Acuerdo 523 de 2013 solo ordenó reconocer la indexación de los dineros de los contribuyentes, pero no autorizó el reconocimiento de intereses. La administración distrital, por el acuerdo del Consejo, está obligada a devolver lo recaudado por concepto de la segunda fase de valorización. No obstante ello, a la administración se le obliga el principio de equidad tributaria, que no debe devolver solamente el dinero tal y como lo recibió, sino que tiene que indexarlo y acumularle los intereses. ¿Por qué? Porque la administración distrital tuvo esa plata, 162.000 millones de pesos que recaudó, la tuvo en los bancos. ¿Cómo? Teniendo rendimientos financieros. Al tener esos rendimientos financieros que le generó la plata de los ciudadanos, pues esa plata no es de la administración, esa plata es de los ciudadanos. Resulta injusto que mientras un ciudadano se atrase en el pago de impuestos deba reconocer intereses moratorios, pero esto no aplique cuando el IDU devuelve saldos a favor por la valorización, enfatizó el concejal López. Es que el principio de equidad tributaria va con eso. Si a mí me cobran un impuesto o una contribución, me establecen unas fechas. Si yo no pago dentro de esas fechas y después voy a pagar, ¿qué me cobran? Intereses. Luego yo sí creo que es justo que la administración distrital también devuelva esos intereses, acudiendo al principio de equidad tributaria del cual está obligada. Se hace un llamado al Instituto de Desarrollo Urbano IDU y a la Secretaría de Hacienda para que le reconozca a los capitalinos las garantías suficientes de la devolución de estos pagos. Entonces yo hago una invitación al secretario de Hacienda, al director del IDU, que a la gente no le devuelvan la plática plana, sino que se la devuelvan con intereses, los intereses financieros que ellos recaudaron de los bancos por concepto de tener esa plata ya guardada, porque esa plata es de todos los ciudadanos que pagaron la valorización de la segunda fase en los tiempos que estaban inicialmente establecidos. El domingo pasado, niños, niñas y adolescentes y adultos mayores participaron en la marcha que dio cierre a la Semana del Buen Trato. Esta actividad, realizada en la ciclovía capitalina, permitió un espacio de sensibilización e integración ciudadana. El cierre de la Semana del Buen Trato fue celebrado con una caminata el domingo pasado en la ciclovía de la ciudad. La paz empieza en casa, entonces por eso hoy estamos tan familiares, tan rodeados de bebés, de niños, de todas las edades. Lo más importante de todo fue contar con la presencia de cientos de familias, pues el mensaje central de esta Semana del Buen Trato radica en el interior del núcleo de la sociedad, la familia. Hablamos mucho de la paz que necesitamos y eso es muy importante, pero esa paz, esa tolerancia, ese respeto tiene que empezar en los hogares de cada uno, porque si no, pues es muy difícil, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? A repetir, a replicar lo que hemos recibido en la casa desde temprana edad, ¿cierto? Desde la primera infancia, desde bebés, casi desde la etapa de la gestación. Entonces, el mensaje hoy es ese, que la Semana del Buen Trato trae como, digamos, como iniciativa también y como hacer un recorderis de que la tranquilidad y el respeto empiezan en los hogares de cada uno y demos ese ejemplo, por ahí empezamos. La ciudadanía fue testigo de una tragedia en Medellín, donde una niña fue lanzada desde un balcón por su madrastra. La abuelita de la menor quiso dar un mensaje a las familias. Lo bueno sería que los papás le dedicaran más tiempo a estar con ellos, que en vez de estar por allá trabajando, pues trabajando sí, pero dedicarle más tiempito en sentido de darles más amor y estar más con ellos y tenerles más cuidado. Y al mismo tiempo le estuvieran
se dieran cuenta con qué clase de personas van a estar los niños. Más que todo eso, que miraran la clase de personas en la cual van a estar los niños para así evitar muchos dolores de cabeza. Son diferentes los abusos y casos de violencia que afectan a la sociedad. La mujer no tiene por qué ser víctima de tanta violencia. Por el hecho que se use alguna prenda, no tiene por qué ser víctima de tanta violencia. Esto que vimos en el restaurante Carneres no tiene presentación contra la mujer. La mujer puede vestirse como quiera, al gusto que sea. No tiene por qué ser víctima de la violencia por parte de estos señores. La Secretaría de Integración Social dice que por día se están abandonando 2 abuelitos, ¿no? O abuelitas. Y eso es delicadísimo porque eso quiere decir que el mismo maltrato que se le da a los niños, niñas y adolescentes se le está dando a las personas con discapacidad y también a las personas de la tercera edad, ¿no? O adultos mayores, como se les dice ahora. Y eso es lo que necesitamos, pues que seamos más sensibles, más conscientes, pero el respeto es la clave, definitivamente. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @metrópoli-bogotá. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales, pero cuando regresemos, como siempre, les traeremos toda la información del Cabildo Distrital. La concejala Olga Victoria Rubio del movimiento Mira advierte que el presupuesto para el 2014 en el sector social fue minimizado por la administración distrital y que sin duda alguna esto va a perjudicar a las personas menos favorecidas de la población. Propone que sea modificado para su posterior aprobación y por supuesto ejecución. La concejal Olga Victoria Rubio del movimiento Mira pide modificaciones en la presentación del presupuesto para el 2014 en la inversión social. Que la inversión social y eso desequilibra completamente la composición de la sociedad, desequilibra la calidad de vida, porque si le vamos a invertir más al funcionamiento y dejar a los niños por fuera, dejar a los jóvenes por fuera, dejar a las mujeres, dejar todas las políticas que se tienen que encaminar hacia la no violencia contra las mujeres, pues no estamos verdaderamente apuntándole hacia la paz. La paz comienza desde la casa y así lo manifesté y lo sigo sosteniendo. Las personas de bajos recursos serían las más afectadas en la capital, ya que en vez de incrementar la inversión en el área social, se les reduciría para el próximo año. El recorte del presupuesto para la inversión social de 2014 perjudicaría a los niños de bajos recursos que pertenecen a jardines infantiles y comedores comunitarios, que en la actualidad presentan irregularidades en su funcionamiento. Los comedores comunitarios deben quedar para los niños, para las personas en discapacidad y para las personas adultas. ¿Qué vemos el día de hoy? E hice las denuncias de localidades como Bosa, de localidades como Rafael Uribe y de localidades como Suba, que los taxistas van y adquieren por 1.000 pesos los almuerzos, que las personas transeúntes hacen lo mismo, que los vendedores hacen lo mismo y le estamos quitando, ahora sí, el pan de la boca a quienes lo necesitan por personas que abusan y que se permite el abuso, porque si ellos piden pero no se les da, pero aquí se confabulan infortunadamente para quitarle la oportunidad a los niños, a las personas adultas y a las personas en situación de discapacidad. La cabildante Rubio hace parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Consejo de Bogotá y su votación será positiva si se realizan los cambios pertinentes que beneficien el desarrollo social de la ciudad. Hacer los ajustes, nos toca entrar a revisar. Entendemos, por supuesto, que se está creando una planta de trabajo allá en la Secretaría de Gobierno, por hablar de alguna secretaría, porque tenemos que decir de otras. Pero me preguntó por lo social y le contesto por lo social, que si nosotros se deben hacer desde allí, desde la discusión y desde el conocimiento, empezar a hacer los ajustes para poder aprobar. Tenemos que acompañarlo y yo acompaño, por supuesto, en la propuesta, pero una propuesta que le apunte a la inclusión, que le apunte a la igualdad, que le apunte verdaderamente a lo social. De esa manera se puede acompañar. De una manera injusta no es posible. Toda empresa que comience construcciones, urbanizaciones o proyectos habitacionales debe dejar las calles aledañas en perfectas condiciones, tal y como las encontraron al momento de iniciar las obras, según lo estipula un proyecto de acuerdo aprobado por el Consejo Capitalino en último debate. Es una responsabilidad que se le pasa a los constructores. Pueden ser constructores, personas privadas, pueden ser constructores, personas públicas, pero todo el que intervenga, todo el que construya, todo el que utilice el espacio público y las vías públicas debe dejar
los sitios públicos en buen estado, entregárselos para que tengan un uso aceptable, bueno, por parte de los ciudadanos, por parte de la comunidad. Las calles no soportan los enormes volúmenes de material que movilizan los vehículos que causan serios daños en las avenidas de Bogotá. Es un tema elemental, que es una obligación de los constructores dejar las vías en buen estado, entregar los bienes de uso público en buen estado. Entonces yo no creo que el alcalde se vaya a oponer, o es que el alcalde va a preferir que haya rotos y huecos y cemento regado en las vías como usualmente quedan después de una construcción. Entonces yo creo que es un problema de responsabilidad con la ciudad y el alcalde que está, a mi modo de ver, políticamente obligado a sancionar este acuerdo del Consejo. El proyecto está para que el alcalde Gustavo Petro lo sancione y se convierta en acuerdo de la ciudad. Pues es que lo que pasa es que las vías de la ciudad no están hechas y no tienen la capacidad para que pasen todos estos camiones cargados de cemento, camiones cargados de hierro, de materiales. Entonces las vías se deterioran en la medida en que haya ese transporte, ese acceso al sitio en donde está la construcción. Entonces es elemental que devuelvan en buen estado esas vías por las que transitaron y llevaron los materiales. De esta forma se repararán los daños que tienen que afrontar los habitantes de esta zona. La capital de la República contará con importantes recursos para la ejecución de obras de infraestructura que tenían un retraso superior a 8 años. La plenaria del Consejo aprobó el cupo de endeudamiento para Bogotá por 3 billones de pesos y 800.000 millones para la primera línea del metro pesado. La presidenta de la corporación, María Clara Name, consideró que con los 26 votos a favor y 11 en contra, el Cabildo Distrital permitirá que estas iniciativas se hagan realidad. El Consejo de Bogotá nuevamente le cumple a la ciudad. Se aprobó un cupo de endeudamiento aproximadamente por 3 billones de pesos, estos destinados en su mayoría a movilidad, para la construcción de los 2 cables en la localidad de San Cristóbal y en Ciudad Bolívar, además para la primera línea del metro y otras obras que van a beneficiar a la ciudad. Apoyé totalmente el cupo de endeudamiento, esto fue manifestado por medio de mi voto positivo. Todo lo que se dio pues fue parte de un procedimiento jurídico que tocaba darse trámite y así se cumplió y pues logramos ya salir de la votación el día sábado, escuchando los planteamientos de las diferentes bancadas y entregándole lo mejor a la ciudad. Yo creo que el Consejo hoy se portó muy bien, yo los felicito a todos, inclusive a los que no nos pudieron acompañar por múltiples razones. Esta era una deuda que se tenía y que hoy permitirá la viabilidad y el desarrollo de Bogotá. En ese sentido, el Consejo de Bogotá, por 26 votos, tomó la decisión de aprobar y de acompañar el cupo de endeudamiento. Bogotá va a ver los cables, va a haber una mejor situación en movilidad, que esto va a contribuir en la calidad de vida de los bogotanos. Válidas completamente las apreciaciones de los otros concejales que por diferentes razones han votado no, pero en esa disposición y en lo que cada uno hemos creído y en el compromiso que tenemos, decidimos por 26 votos que acompañábamos, como lo hizo el movimiento político Mira. Son varios los sectores de la ciudad que necesitan la realización de las obras para su bienestar, según el primer vicepresidente del Cabildo, Artur Bernal Amorocho, y quien dijo cómo fue su voto. La mesa directiva cumplió con el papel fundamental para el que ha sido elegida, dando las garantías para que las distintas bancadas se pronunciaran en una jornada pues muy ardua. Finalmente se le dio salida a este proyecto de acuerdo. Yo voté el proyecto de acuerdo negativamente, toda vez que el gobierno ha demostrado ser improvisador, no ejecuta los recursos que tiene. No en vano tiene hoy en las arcas guardadas cerca de 4 billones de pesos sin ejecutar y por todo eso no creí que no era conveniente darle un respaldo a este proyecto de acuerdo y además porque en la armonización presupuestal del 2012 el gobierno también distribuyó cerca de 3 billones de pesos sin que el Consejo tuviera conocimiento. Para varios concejales, el proyecto aprobado permitirá la financiación de obras que pasaron de valorización a depender de recursos del cupo de endeudamiento.
@Metrópoli Bogotá es nuestra cuenta en Twitter para que nos sigan y por supuesto se enteren en tiempo real de todo lo que ocurre en la capital de Colombia y por supuesto de la labor que desempeñan a diario los 45 concejales del distrito. Pausa y ya regresamos. El cabildante Jairo Cardoso cuestionó el presupuesto de la administración distrital para el próximo año. Aseguró que en varios sectores importantes para el desarrollo de Bogotá se abrieron huecos en el sector social, movilidad y de basuras, perjudicando de esta manera a los ciudadanos de Bogotá. Superar la segregación y fortalecer lo público es solo discurso del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, puntualizó el concejal Jairo Cardoso. Hemos venido denunciando el hecho de que para el presupuesto 2014 hay un recorte del orden de 455.000 millones de pesos que afecta los sectores sociales y en consecuencia encontramos una incoherencia entre la propuesta del alcalde Petro, su discurso del Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá Humana, que es luchar contra la segregación y que es fortalecer lo público, pero por otro lado en el presupuesto encontramos reducción para sectores como educación del orden de cerca de 50.000 millones de pesos, reducción para integración social, que es el sector encargado de atender las necesidades de los más vulnerables. Recorte de 455.000 millones para inversión social, ambiente y gestión pública ponen en riesgo consecución de metas para el próximo año. Las limitaciones presupuestales agravarán el bajo cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, pues genera un acumulado negativo de 3.4 billones de pesos. Según el plan plurianual de inversiones entre el 2013 y 2014 debieron presupuestarse 22.4 billones y en la realidad solo se han presupuestado 19 billones. El presupuesto, en una buena medida, este presupuesto que recorta en el sector social se está llevando a movilidad. Nosotros somos conscientes de que Bogotá tiene un atraso de 20 o 25 años en materia de infraestructura vial y que es necesario irnos poniendo al día. Y eso está muy bien, pero que no sea a costa de lo social. Porque entre cemento y cerebro, pues preferimos el cerebro. De manera que nos parece que hay que repartir de una manera más equitativa y poco a poco ir actualizándonos y ir poniéndonos al día en todo el tema de infraestructura de malla vial, pero no descuidar el sector social. A ese ritmo sería imposible alcanzar las metas propuestas, entonces todo se quedará en el discurso, ya que la solución a la baja ejecución no se resuelve con recortes presupuestales, sino con mejor gerencia de la administración distrital. Varios de los integrantes del Cabildo Distrital han planteado fórmulas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Estos consejos buscan incluso generar responsabilidad en el consumo de alimentos. La campaña Consume Responsable y con tus 5 sentidos es una iniciativa que tiene por objeto ayudar a reducir los altos índices de pobreza extrema en las familias de la ciudad. Sabemos por informes de la Organización Mundial de la Salud y por organizaciones agropecuarias del mundo que hay muchos productos que servidos a la mesa se pierden, millones y millones de toneladas, quedando sin alimentación también millones y millones de personas, no solamente en Bogotá, en Colombia, sino en el mundo. Entonces lo que buscamos con esta campaña es incluso ahorrarle recursos a las familias. Esta iniciativa dirigida al interior de las familias busca crear una conciencia de consumo razonable en la canasta familiar y así evitar el desperdicio de alimentos. Hay que comprar lo necesario, preparar lo que se va a consumir y por supuesto lo que se sirva a la mesa, uno debe tener la voluntad y la certeza que lo va a degustar con mucha alegría en su totalidad. Cuando la ciudad ya vive un ambiente de Navidad, algunos concejales lanzaron de inmediato alertas sobre la protección y cuidado que deben tener los padres de familia con sus hijos, sobre todo en estas fiestas decembrinas. En esta época decembrina, los concejales nos comentaron la importancia de estar pendientes de nuestros niños. El Día de las Velitas, el inicio de la novena de Navidad, el 24 y 25 de diciembre, el 31 y el 1 de enero de cada año, son días muy importantes para la integración familiar. Entonces, los adultos
los padres de familia, los hermanos mayores deben tener un acompañamiento cierto en todas estas actividades con los niños para evitar que hayan tragedias en nuestros hogares. Entonces es un mes de mucha alegría, de compartir en familia, de visitar los parques, los museos, los escenarios religiosos y por supuesto a vivir en paz este próximo fin de año. Bueno, es fundamental que nuestros niños siempre estén bajo la custodia de un mayor de edad, preferiblemente pues si son sus padres, no dejarlos solos, buscar alternativas, cursos, para que los niños pues no tengan que estar solos en algunas fechas donde los padres tengan que trabajar. Sabemos que en diferentes localidades se brindan alternativas como cursos vacacionales para que los niños puedan abarcar este tiempo que pueden estar solos. Le pedimos a los padres de familia en primera instancia también el cuidado, no dejarlos solos y además mirar que no los persigan ninguna personas extrañas, no confiar en cualquier persona que los cuide. El mes de diciembre es un mes que caracteriza a toda la sociedad, de una euforia y una alegría, por supuesto que acompañamos, pero los papás deben estar muy pendientes del cuidado de sus hijos. Los niños salen a vacaciones, no podemos dejarlos solos porque están expuestos a violencia sexual y a violencia intrafamiliar. Dejarlos con personas completamente conocidas. Acuérdense que los vecinos no son la garantía precisamente para cuidarlos, ni muchas veces, aun cuando hemos visto los indicadores en donde hay esta clase de violencias y de abusos. De igual manera, en este mes, decirles que los niños no deben manipular ni manejar pólvora. En Bogotá está prohibido y los papás no pueden exponer a un niño a que maneje pólvora cuando el resultado de este van a ser quemaduras, desfiguraciones. Entonces la responsabilidad comienza en casa y esa es la recomendación para los padres, no dejarlos solos y además no permitir que manipulen pólvora. El cuidado de los pequeños es responsabilidad y tarea de todos. Los adultos debemos hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que esta época sea de armonía y felicidad total. Nos vamos, llegamos al final de estos 30 minutos con la información. Así concluye nuestro programa Metrópoli, el espacio institucional del Consejo de Bogotá. Recuerden visitar la página del Cabildo Distrital www.consejodebogotá.gov.co y por supuesto su cuenta en Twitter, @Consejo de Bogotá. Y recuerde la de nuestro programa, @Metrópoli Bogotá. Porque nos interesan sus historias y denuncias, también pueden escribir al correo electrónico metrópoliconsejobogotá@gmail.com. Soy Juliana Herrera. Feliz noche para todos y para todas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.